Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, un drama que ha sacudido los cimientos de lo que creíamos saber sobre una de las parejas más queridas de la televisión. Sí, hoy vamos a hablar del rumor, el chisme, el escándalo que ha estado circulando, la supuesta infidelidad de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Agárrense porque esto se pone interesante. Antes de que empecemos, si eres nuevo por aquí te invito a suscribirte. Aprieta ese botoncito rojo y activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos de chismes, noticias de farándula y análisis de series turcas. Me ayudas un montón y así te aseguras de estar siempre al día con lo último. Ahora sí, vamos al lío. La noticia bomba, el titular que ha incendiado las redes sociales es: bomba Hande y Kerem infieles, el escándalo que nadie esperaba. Imagínense la conmoción. Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que enamoró a medio mundo con su química en la exitosísima serie Sen Kalkam, la pareja que parecía sacada de un cuento de hadas, envuelta en un mar de rumores de infidelidad. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Qué pasó realmente? Bueno, como saben, el mundo del espectáculo es un hervidero de rumores y especulaciones. A menudo las noticias se inflan, se sacan de contexto o directamente se inventan. Pero en este caso, la persistencia de los rumores, la cantidad de fuentes anónimas que han salido a la luz, y algunos comportamientos extraños por parte de ambos, han hecho que mucha gente se tome en serio la posibilidad de que algo, efectivamente, haya pasado. Recordemos un poco la historia de Hande y Kerem. Su relación nació en el set de Sen Kalkam. Al principio, ambos negaban rotundamente cualquier romance. Decían que eran solo amigos, que se llevaban muy bien, pero que no había nada más. Sin embargo, la química era innegable. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, la complicidad que transmitían, era evidente que había algo más profundo. Los fans lo sentían, lo comentaban en cada publicación y cada transmisión en vivo. Las redes sociales se inundaban de montajes, de GIFs, de vídeos que resaltaban esos momentos mágicos. Finalmente, después de meses de especulaciones, confirmaron su relación. Y ahí fue cuando explotó todo. Se convirtieron en la pareja del momento, los reyes de las redes sociales. Cada foto que publicaban, cada comentario que se hacían, se convertía en noticia. Viajaban juntos, se dedicaban mensajes amorosos, parecían vivir en una burbuja de felicidad. El mundo entero celebraba su amor, un amor que parecía tan genuino, tan real, que trascendía la pantalla. La gente se sentía identificada con ellos, soñaba con encontrar un amor así. Pero como suele suceder en estos casos, la burbuja explotó. Empezaron los rumores de crisis. Que si ya no se les veía juntos, que si estaban distanciados, que si había terceras personas involucradas. Al principio, nadie les prestó demasiada atención. Se pensaba que era solo un bache en el camino, algo normal en cualquier relación. Los fans más acérrimos defendían la relación a capa y espada, argumentando que era normal que tuvieran sus altibajos, que la presión mediática era muy fuerte y que necesitaban espacio y privacidad. Sin embargo, los rumores fueron creciendo. Empezaron a circular fotos de Kerem en compañía de otras mujeres, fotos que, por supuesto, eran ambiguas y podían interpretarse de muchas maneras. Unas eran con colegas de trabajo o en eventos promocionales, otras, más comprometedoras, en cenas aparentemente privadas. La prensa rosa, por supuesto, hizo su agosto con estas imágenes, alimentando el fuego del rumor y especulando sobre la posible identidad de las acompañantes. También se empezó a hablar de Hande y de supuestas citas con otros hombres. La cosa se puso fea. Se mencionaba a un empresario importante, a un actor con el que había coincidido en algún proyecto, incluso a un antiguo amor que había regresado a su vida. Y ahora, llegamos al punto álgido, las acusaciones directas de infidelidad. No hay pruebas contundentes, fotos comprometedoras ni vídeos indiscutibles. Pero sí hay muchos testimonios, muchos me han dicho, muchos se rumorea que. Y como sabemos, cuando el río suena, agua lleva. La falta de comunicación oficial por parte de los representantes de ambos artistas no hizo más que echar leña al fuego. El silencio, en este caso, pareció ser la peor estrategia. Se dice que Kerem habría tenido un affair con una compañera de rodaje durante un proyecto en el extranjero. Se habla de cenas secretas, de encuentros a escondidas, de mensajes comprometedores.
Se rumorea que la química entre ellos era palpable, que la atracción era inevitable y que finalmente sucumbieron a la tentación. Esta compañera, cuyo nombre se ha mantenido en el anonimato por el momento, sería una actriz emergente con una belleza exótica y un talento prometedor. También se dice que Hande habría estado saliendo con un empresario turco, un hombre adinerado y muy influyente. Se habla de citas en restaurantes exclusivos, de viajes en yate, de regalos lujosos. Este empresario, cuyo nombre también se ha mantenido en reserva, estaría dispuesto a conquistarla a toda costa, ofreciéndole una vida de ensueño. Por supuesto, todo esto son solo rumores. No podemos afirmar categóricamente que Hande y Kerem hayan sido infieles. Pero la cantidad de información que circula, la insistencia de las fuentes, la atmósfera de tensión que se respira en el ambiente, nos hacen pensar que algo, efectivamente, ha pasado. Incluso expertos en lenguaje corporal han analizado sus últimas apariciones públicas, detectando señales de incomodidad, de tensión, de falta de conexión. ¿Qué consecuencias tendrá todo esto para su relación? Bueno, eso es algo que solo el tiempo dirá. Hay quienes creen que esta crisis será la puntilla final, que la relación ya está herida de muerte y que no hay vuelta atrás. Argumentan que la confianza se ha roto, que la decepción es demasiado grande y que será imposible reconstruir lo que tenían. Otros, más optimistas, piensan que podrán superar este bache y salir fortalecidos. Creen que si ambos están dispuestos a luchar por su amor, a perdonar y a olvidar, podrán superar esta tormenta y reconstruir su relación sobre bases más sólidas. Apelan a la historia de amor que compartieron, a los momentos felices que vivieron juntos y a la conexión profunda que los unía. Lo que sí es cierto es que este escándalo ha dañado su imagen pública. Hande y Kerem ya no son la pareja perfecta que todos admiraban. Ahora son vistos con recelo, con desconfianza. La gente se pregunta si todo lo que mostraron en redes sociales era real o simplemente una fachada. Se cuestiona la autenticidad de su amor, la sinceridad de sus declaraciones y la veracidad de sus sentimientos. Y aquí es donde entra en juego el papel de las redes sociales. Como sabemos, las redes sociales son un arma de doble filo. Por un lado, te permiten conectar con tus fans, mostrar tu vida, compartir tus experiencias. Pero por otro lado, te exponen a la crítica, al juicio público, a la difamación. La presión constante de los medios y los fans puede ser abrumadora, especialmente para las parejas que viven su relación bajo el escrutinio público. En este caso, las redes sociales han sido fundamentales para la difusión de los rumores de infidelidad. Han servido como plataforma para que las fuentes anónimas compartan sus testimonios, para que los fans expresen su opinión, para que los medios de comunicación difundan la noticia. Se han creado hashtags, se han compartido memes, se han viralizado vídeos que analizan la situación desde diferentes perspectivas. Pero también han sido un espacio para la defensa. Tanto Hande como Kerem han utilizado sus perfiles para negar los rumores, para desmentir las acusaciones, para mostrar una imagen de normalidad. Han publicado fotos juntos, han compartido mensajes de cariño, han tratado de demostrar que todo sigue igual. Sin embargo, estas acciones han sido recibidas con escepticismo por muchos, que las consideran una mera estrategia para salvar su imagen pública. Sin embargo, la sombra de la duda ya está ahí. Y es difícil borrarla. La gente ya no cree ciegamente en su relación. La magia se ha roto. La inocencia se ha perdido. La confianza se ha erosionado. Y ahora tendrán que trabajar muy duro para recuperarla. En conclusión, el escándalo de la supuesta infidelidad de Hande Erçel y Kerem Bürsin es un ejemplo más de cómo el mundo del espectáculo puede ser cruel y despiadado. Cómo las relaciones pueden verse afectadas por la presión mediática, por los rumores, por las envidias. Cómo la imagen pública puede ser manipulada y distorsionada. Cómo la fama y la fortuna pueden ser una bendición y una maldición al mismo tiempo. Hemos visto cómo lo que parecía un cuento de hadas se ha convertido en una pesadilla. Cómo la pareja más querida de la televisión turca se enfrenta a su mayor desafío. Y cómo el futuro de su relación es incierto. Nos recuerda que detrás de la fachada glamorosa, hay seres humanos con sentimientos, con inseguridades, con debilidades. Pero como siempre digo, no hay que juzgar a nadie sin conocer la verdad. No hay que dejarse llevar por los rumores. No hay que alimentar el morbo. Hay que esperar a ver qué pasa. Hay que darles a Hande y a Kerem el beneficio de la duda. Y hay que recordar que al final,
Son personas como nosotros, con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas. Independientemente de lo que suceda, merecen respeto y comprensión. Espero que este vídeo les haya gustado. He tratado de ser lo más objetivo posible, de presentarles todos los puntos de vista, de analizar la situación desde diferentes ángulos. Si les ha gustado, denle like, compártanlo con sus amigos, y déjenme un comentario diciéndome qué piensan ustedes de todo esto. ¿Creen que Ande y Kerem son culpables de infidelidad? ¿Creen que su relación tiene futuro? Me encantaría saber su opinión. También me gustaría saber qué otras parejas del mundo del espectáculo creen que son genuinas y cuáles creen que son solo una fachada. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Recuerden que mi objetivo es informarles, pero también divertirles. Y sobre todo crear una comunidad de personas apasionadas por el mundo del espectáculo turco. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Denle like a este vídeo. Compártanlo con sus amigos. Y dejen un comentario diciéndome qué otros temas les gustaría que abordara en el futuro. Me gustaría saber si les interesaría que analizara otras series turcas, que hablara de otros actores y actrices, o que hiciera vídeos sobre la cultura turca. Sus sugerencias son muy importantes para mí. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día maravilloso. Adiós.